Sabemos que muchas veces buscamos ahorrar dinero y optamos por comprar una PC de segunda mano, pero es importante tener en cuenta ciertos aspectos que garantizan una buena compra y que nos ayudan a sentirnos totalmente seguros. Empecemos por descartar todos los computadores que no sean compatibles con Windows 11, ya que a partir de 2025 Windows 10 perderá todo soporte a nivel de seguridad, interfaz y estabilidad, por lo que migrar a Windows 11 será obligatorio. Esto implica que debemos evitar todo procesador que no sea compatible. Por ejemplo, en Intel descartamos cualquier procesador inferior a la octava generación y en AMD todos los procesadores que no sean como mínimo de segunda generación de Ryzen. Otro aspecto clave antes de comprar un PC de segunda mano es el tipo de computador. Recomiendo evitar computadores todo en uno y portátiles con procesadores gama baja o de entrada, como los Pentium, Atom e inclusive las versiones i3 para Intel, y en AMD todo lo que tenga que ver con los A6, A9, A12 e inclusive Ryzen 3. A menos de que el uso sea exclusivo para tareas básicas como reproducción de contenido multimedia, revisión de correos electrónicos y ofimática. Si este es el caso, un procesador Intel i3 o AMD Ryzen 3 serían lo mínimo. Pero ojito al siguiente dato importante que debe tener en cuenta. Los procesadores de bajo consumo, tanto en Intel como en AMD, son un problema. Estos los identificamos con letras al final de su nombre. Por ejemplo, en Intel, la letra U y la Y son de eficiencia o consumo extremadamente bajo de energía. En AMD encontramos algo similar. Las letras T y S representan bajo consumo. El problema de estos procesadores radica en que pueden rendir hasta un 40% menos que sus versiones normales. Esto varía dependiendo mucho las configuraciones del ensamblador o en resumen del fabricante del PC. Por lo tanto, debemos evitarlos a menos que nuestro objetivo sea tener un PC de bajo consumo energético, que no creería, ya que nadie quiere un procesador gama alta que rinda como un gama media. En cuanto a los computadores todo en uno, debemos también pensar muy bien si son o no una buena elección. Estos equipos son el hardware de un portátil con una pantalla de 18 a 22 pulgadas, por lo que si buscamos un PC compacto y potente, es mejor optar por un portátil o un mini PC con una pantalla externa y vamos a lograr ahorrar espacio y al mismo tiempo mantener la flexibilidad y la portabilidad, ya que los todo en uno suelen ser pesados en su gran mayoría, delicados a la hora de desensamblar, un punto importante que empeora o facilita el mantenimiento físico, algo para lo cual no están diseñados debido a que muchos son un dolor de cabeza en este proceso. Ahora supongamos que el precio es lo más importante para ustedes sin importar si el PC es de escritorio, un todo en uno o un portátil. En este caso les recomiendo al menos evitar los procesadores de bajo consumo y no adquirir computadores con procesadores gama de entrada, puesto que para tareas más avanzadas y la multitarea lo mínimo recomendable sería un procesador gama media como un Intel i5 o una AMD Ryzen 5. Este consejo aplica tanto para compras de segunda mano como para equipos nuevos, ya que si no es así, muy probablemente el límite sea el CPU en muchas de las actividades diarias que vaya a realizar. Ahora bien, un dato extra. Si está considerando comprar un equipo nuevo, le sugiero estar atento a las ofertas de PCs sin sistema operativo. En muchas ocasiones su precio baja alrededor de $200, lo cual representa un ahorro muy significativo, por lo menos aquí en Colombia, donde un equipo con especificaciones medias ronda los $600. Además, instalar Windows no es tan complicado y las licencias OEM suelen ser económicas. Para aquellos que buscan una opinión más objetiva, siempre es recomendable priorizar un procesador gama alta en equipos como los todo en uno y los portátiles. Esto garantiza una mayor vida útil y ayudará también a mantener su valor a lo largo del tiempo. Y más aquí en Latinoamérica, donde el poder adquisitivo es diferente y lo más común es que la tecnología se utilice por más de 5 años, por lo que esta recomendación cobra mayor relevancia.
Para finalizar, quiero destacar la importancia de comprar en lugares que ofrezcan una garantía superior a 3 meses al adquirir un computador de segunda mano. Esto le dará tranquilidad y respaldo ante cualquier eventualidad. De igual manera, dejaré estos 2 videos donde muestro herramientas que le servirán para revisar su PC y verificar que tienen todos y cada una de las funcionalidades que se describe, por si va a comprar en un medio donde no le garanticen todo lo real de su equipo. Bien, si le gusta este tipo de contenido, no duden en apoyarnos con un me gusta, suscríbase y compártale a todo aquel que le sea de utilidad. Nos vemos hasta la próxima, chao pues.